Los invito a ponerse de pie para la lectura. Dice Éxodo capítulo 2 en sus Biblias, versículo 11 en adelante de esta manera. Dice que en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en tierra de Madián. Bueno, ustedes no se muevan de ahí, de ese texto, porque ahí vamos a estar meditando, pero en realidad es el momento histórico del texto que nos toca a nosotros en la carta a los Hebreos capítulo 11, que dice así de esta manera: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y este es el texto: por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Oramos. Amado Padre Celestial, nosotros damos muchas gracias una vez más por tu pueblo reunido. Gracias por haber permitido que cada uno pueda llegar, por tu providencia, tu intervención en la vida de cada uno, ordenando cada momento, cada circunstancia para poder llegar aquí. Deseamos que ahora el corazón se aquiete, los pensamientos sean llevados cautivos a Cristo, para que podamos oír, no solo con los oídos naturales, sino con el corazón, y al ser confrontados con tu palabra podamos entender qué es lo que nos quieres decir. Damos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar sus asientos allí. Bueno, al llegar al ejemplo de Moisés, ¿sí?, ese que da el escritor de la carta a los Hebreos, empieza a dar, es uno de los más extensos, ¿sí?, tanto con el de Abraham como con el de Moisés, se extiende un poquito más que los otros ejemplos de la fe, ¿sí? Y al mirarlo en el texto, en Hebreos capítulo 11, nos damos cuenta que el escritor de la carta se coloca esos actos de fe de Moisés en un orden cronológico, y eso es importante para la interpretación. Él comienza por el nacimiento de Moisés, citando la fe de sus padres, algo que ya vimos, verso 23. Sigue enunciando los actos de la fe de Moisés con su conversión a los 40 años, renunciando al mundo y eligiendo seguir fielmente a Cristo, versículo 24 al 26. Luego, el otro evento cronológico es la salida de Egipto. Dice: dejó Egipto, por fe dejó Egipto, en el verso 27. Después dice, verso 28, que celebró la Pascua, es el otro evento que sigue cronológicamente, para finalizar en su recorrido por la vida de Moisés, en los actos de fe que él quería escoger. La vida de Moisés siguió después, el cruce del Mar Rojo en el versículo 29. Así que nosotros nos damos cuenta que hay un orden cronológico, va una cosa sucediendo a la otra. No hizo un intercambio, ¿sí? Es notorio eso. El orden cronológico es evidente y además es necesario acentuarlo, queridos hermanos, porque el verso que corresponde considerar en esta mañana, que es el verso 27, ¿sí?, es uno de los pasajes donde las aguas están divididas en cuanto a la interpretación, ¿sí?, con esa frase: por la fe dejó Egipto, ¿sí? Algunos infieren, cuando leen esa frase allí, que se refiere a la salida luego del juicio de las 10 plagas. ¿Se acuerdan? 10 plagas durante todo un año, donde Moisés fue hablando con Faraón, advirtiéndole que realmente deje ir al pueblo porque era la voluntad de Dios para ir a adorar a Dios en el desierto, y él decía no, no, no. Bueno, la ira del rey se iba incrementando allí, hasta que después, que es lo que vamos a ver en el próximo ejemplo de la fe, viene la última plaga, que es la plaga de la muerte de los primogénitos, ¿sí? Y en esa plaga sí lo deja salir. Bueno, después de esa plaga sí lo deja salir a Moisés y al pueblo de Israel, ¿verdad? Y quienes piensan que ese es el momento al que se refiere el verso 27, por la fe dejó Egipto, tienen sus lógicos argumentos. En realidad hay uno que es el más fuerte, que voy a mencionarlo en algún momento. Pero otros, ¿sí?,
y me incluyo en esos otros, inferimos que hace realmente referencia a su huida luego de haber matado al egipcio en el pasaje que leemos nosotros, Éxodo capítulo 2. ¿Sí? Cuando nos encontramos con un texto en el cual no hay mucho detalle, o sea, ¿por qué se dividen las aguas? Porque no hay mucho relato histórico ahí para definir una cosa a la otra. Y ese es el problema de ese relato de Moisés ahí, que no definió mucho en el texto. Y cuando nos encontramos con eso, donde no hay detalles explícitos acerca de un evento o el momento al que hace referencia, bueno, podemos hacer dos cosas nosotros ahí para interpretar bien la Biblia. Guardar silencio, ¿sí? No arriesgarnos a asumir una postura porque vemos que no tenemos las evidencias necesarias para afirmar algo, o lo otro que podemos hacer es tomarnos el trabajo de reunir las evidencias, estudiarlas y explicar con coherencia el por qué afirmamos, o voy a explicar eso hoy, por qué afirmo que el verso 27 de Hebreos 11 se refiere a Éxodo capítulo 2 cuando él huye después de haber matado a ese egipcio, ¿sí? Y eso es lo que voy a intentar hacer en esta mañana. Puede ser que quizás si usted es un estudioso de la Escritura, puede ser que los argumentos no lo convenzan del todo, ¿sí? Tenga algunas objeciones. Pero bueno, es mi intención poder dar los argumentos que tengo a la mano, al alcance, para poder ver este asunto, ¿sí? Lo que nunca debemos hacer cuando nos encontramos con un texto donde no hay tanto detalle que nos diga este momento o aquel, es decir, a mí me parece que es así. ¿Por qué? Sí, a mí me parece. Bueno, no es muy sensato eso, ¿verdad? No es una buena regla interpretativa. A mí me parece, yo lo siento que es así y debe ser así. Bueno, es peligroso eso, ¿verdad? Este texto es histórico, no hay tanto peligro en un sentido, pero bueno, en temas doctrinales, cuando un texto es así, sí es más peligroso, ¿verdad? Bueno, ¿por qué es importante saber el momento? Porque uno diría, bueno, pastor, no importa el momento. Si ahí dice que se sostuvo como viendo al invisible, después que dejó a Egipto, bueno, ya sea en Éxodo 2 o ya sea en Éxodo 12, bueno, mucha diferencia no hay. Lo importante es que se sostuvo como viendo al invisible, ¿no? Y bueno, algunos concluimos de esa manera para no trabajar estudiando. Bueno, es importante porque las circunstancias son diferentes. Si uno ve Éxodo 2 y uno ve Éxodo 12, las circunstancias son completamente diferentes, ¿sí? Y al conocer el contexto del acto de la fe, que estamos considerando, es importante ver ese contexto para saber cómo aplicó la fe ahí, cómo Moisés aplicó su fe ahí en ese momento. Si uno ve los momentos de la huida, después que mató al egipcio, y el momento de la huida, cuando no es huida, sino ya es salida de Egipto después de que Dios mata a los primogénitos, los contextos son diferentes y la aplicación del acto de fe es diferente. Y por eso es importante poder definir a qué momento se refiere, ¿verdad? Sabemos cómo aplicar eso a nuestras vidas. Sabemos en realidad nosotros que la expresión dejó Egipto allí en verso 27 de Hebreos 11 solo puede referirse a dos eventos del relato bíblico, o la huida al matar al egipcio o la salida luego de las plagas. No hay otro momento al que pueda referirse conociendo la historia de Moisés, ¿sí? Y entre ambos eventos, Éxodo 2 y Éxodo 12, entre ambos eventos hay 40 años de diferencia, ¿sí? Y ahí ya nos ayuda a nosotros a poder saber que son situaciones muy diferentes. Bueno, ¿por qué decimos que se refiere, o digo yo que se refiere en este caso, al evento de Éxodo 27? Perdón, el evento de Éxodo 2. Bueno, primero, ¿por qué se refiere a eso? Por el uso del singular y el uso del plural en Hebreos capítulo 11. ¿Sí? En un momento se habla de Moisés solo y en otro momento se habla de Moisés y el pueblo. Y el uso del plural es muy importante allí. Porque cuando habla de Moisés solo, estamos en un momento cuando él todavía no es líder en la nación. Cuando se habla de Moisés siendo líder de la nación ya, se habla de Moisés y del pueblo. Y eso lo deja en claro el escritor allí, ¿sí? En verso 24 al 26 habla de Moisés en forma singular, el nacimiento, ¿no? O el momento en que, el nacimiento y además el momento en que él decide por Cristo y renunciando a los tesoros de los egipcios. En el verso 28 inicia hablando de Moisés en singular y luego concluye mencionándolo en conjunto con el pueblo. Y yo se los voy a leer al texto para que ustedes vean que habla acerca de la celebración de la Pascua, que comienza hablando de Moisés en sentido singular, pero termina justamente hablando del evento en sentido plural. Dice así, Hebreos 11, verso 28, de esta manera:
Dice, por la fe celebró la Pascua. Y uno dice, por la fe celebró, y eso es singular, es una sola persona. ¿Sí? Pareciera que todavía está hablando de Moisés solo. Y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase. Y ahí pasó del singular al plural, incluye al pueblo en ese ejemplo de la fe. ¿Sí? Sin embargo, en los anteriores todavía está hablando en forma singular, ¿sí? Hablando de Moisés solo allí. ¿Sí? Y concluye justamente mencionándolo con el pueblo en forma plural cuando habla de que por fe cruzaron, no cruzó, sino cruzaron el mar rojo, incluyendo a Moisés ya con todo el pueblo allí. Así que el uso del plural es muy importante, porque cuando dice en verso 27, por fe dejó, no dice dejaron, sino que dice dejó Egipto. Moisés está solo en ese momento, todavía no está saliendo de Egipto con todo el pueblo. Si estaría saliendo de Egipto con todo el pueblo, diría dejaron, por fe dejaron Egipto, pero no es así. Así que el plural es muy importante en ese texto. El verso 29 habla en plural, pasaron, y si el verso 27 se hubiese referido al momento de las plagas, habría hablado de la salida de Egipto en modo plural. Acabo de mencionarles eso, ¿sí? Segundo, ¿cuál es el segundo argumento por el cual digo que Éxodo 11, 27 se refiere a Hebreos 11, 27 se refiere a Éxodo 2? Bueno, por la cronología, y es lo que acabo de mencionarles al principio, ¿sí? Primero se menciona que dejó Egipto, y luego se menciona la celebración de la Pascua. Verso 27 dejó Egipto. Verso 28 dice que celebró la Pascua. Si usted es un lector o ha leído Éxodo capítulo 5 hasta el capítulo 12, usted sabe que los eventos sucedieron primero la Pascua y después la salida del pueblo de Israel. ¿Sí? La noche que llegó la muerte de los primogénitos, Faraón se humilló. Y no solo que se humilló, sino que le rogó a Moisés que se vayan. Váyanse nomás, váyanse, no les voy a poner oposición. Y la salida viene después de la celebración de la Pascua. Hay un orden cronológico allí, si nosotros tenemos en cuenta lo que dijimos al principio, ¿sí? Así que si la salida, que dice verso 27, por la fe dejó Egipto, sucedió luego de las plagas, entonces el evento de la Pascua debería estar en el verso 27 y la salida en verso 28. Debería decir, verso 27, por la fe celebraron la Pascua, y verso 28, por la fe dejaron Egipto. Pero no, está al revés. Entonces, la cronología nos dice que habla de un evento antes de la salida aquella después de la Pascua, ¿sí? Y tercero, el tercer argumento es la ira del rey, ¿sí? Al momento que salió de Egipto junto con el pueblo, en Éxodo capítulo 12, el rey no estaba airado. Y es por eso que esta ira del rey de Hebreos capítulo 11, verso 27, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, ¿sí? En ese momento el rey no estaba airado. El rey se había humillado en ese momento y los había dejado salir. Es más, les rogó que saliesen. Así que no es que salió temiendo la ira del rey, no temiendo la ira del rey porque estaba airado, porque no estaba airado en ese momento. Claro, después cuando se dio cuenta el rey que se le iban 2 millones de personas de la nación, ahí sí se agarró y se envalentonó y los persiguió hasta el Mar Rojo. Pero en el momento que ellos salieron, el rey no estaba airado, sino que estaba humillado y rogándoles que saliesen, ¿sí? Su ira fue durante las plagas, y eso lo sabemos en el relato, durante un año, y luego que salieron hacia el Mar Rojo, salieron con el permiso en realidad del rey, que eso es un acento que hace la Escritura allí para hacernos entender que Moisés actuó respetando la autoridad de Faraón. Interesante eso, ¿eh? Él no llegó allí en nombre de Dios diciendo, bueno, yo vengo en nombre de alguien superior a vos, así que no me hagas problema, vos sos un reycito acá, así que no te hagas el vivo. No, no vino de esa manera. Él respetó la posición de autoridad de Faraón. Nunca se envalentonó contra Faraón. Y esa es la manera en que Dios obra haciendo llevando su plan adelante. No pasando por arriba de una autoridad que es la autoridad que Dios le dio a Faraón. Era muy respetuoso de eso. Interesante, ¿no? Y hasta que Faraón no le dijo, yo les doy permiso, el pueblo no salió y Moisés no salió. Porque en realidad respetaba la autoridad que Dios le había dado a Faraón. Y eso es interesante allí, ¿verdad? Bueno, esa ira del rey a la que se refiere en el verso 27 no puede ser, por lo que acabamos de decir, esa ira del rey que tuvo durante la
las plagas y después cuando persiguió al pueblo hasta el Mar Rojo. ¿Sí? El argumento en que se basan quienes piensan que se refería a la salida de Egipto justamente es el temor de Moisés. Y Moisés tuvo miedo y huyó a Madián. ¿Sí? Entonces dice, bueno, pero ¿cómo puede ser que Hebreos 11:27 dice que dejó Egipto no temiendo la ira del rey, pero en Éxodo 2 dice que él tuvo miedo? Y ahí se basan para decir, no, pero no son... Ahí hay una contradicción. Bueno, permítanme en este estudio explicarle a qué se refiere ese miedo, así que tengan paciencia porque llega en un momento lo que entiendo yo a qué se refiere ese miedo que tuvo Moisés en ese momento. ¿Sí? Bueno, ahora habiendo ubicado el verso 27, ¿sí? En tiempo y espacio, que es Éxodo 2, vamos a pasar al tema en sí que nos propone ese versículo. ¿Y cuál es el tema? La fe sabe esperar. La fe sabe esperar. Y ese es un acto enorme de fe, saber esperar. ¿Sí? La clave de ese acto, o mejor dicho, de dónde tomamos nosotros ese enunciado, esa temática en esta mañana, es de la expresión que se sostuvo como viendo al invisible. Ese es el acto de fe. Moisés dejó Egipto no temiendo la ira del rey porque se sostuvo, y ese es el acto de fe, como viendo al invisible. ¿Sí? Esa palabra que aparece en ese texto, Hebreos 11:27, se sostuvo, es la única vez, interesante, es la única vez que se utiliza esta palabra, ese término en el Nuevo Testamento, y es una de las palabras que se usan para referirse a la idea de paciencia. En la Biblia hay más de una palabra que se utiliza para hablar de paciencia. Una es supomemo, que se refiere a permanecer debajo de una situación complicada, soportando la presión de esa situación, honrando a Dios. La otra palabra es macrotumea, que aparece en 1 Corintios capítulo 13, donde habla de tardar mucho hasta llegar al punto de enojarnos. ¿Sí? La palabra macro es largo, hasta llegar a enojarnos hay un largo tramo, y la idea es de soportar personas. En Santiago se habla de soportar circunstancias, en 1 Corintios 13 de soportar personas. Y la otra palabra que se usa para hablar de paciencia es esta. Es esta palabra que se traduce como se sostuvo. La Septuaginta, ¿sí? Si usted no sabe qué es la Septuaginta, busque en Google. No lo voy a explicar ahora. No quiero hacer largo el mensaje. Pero la Septuaginta la utilizó, esa palabra que acá aparece como se sostuvo, la utilizó cuando hizo la traducción del hebreo al griego. ¿Sí? El Antiguo Testamento lo tradujo al griego y utilizó esta palabra, ¿sí? Por ejemplo, en Job 2:3, y el texto lo tienen aquí. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y todavía retiene. Y ahí está esa palabra. Esa que utilizó el escritor de Hebreos en Hebreos 11:27, que la traduce como sostuvo, es la misma palabra que utilizó la Septuaginta para traducir esa palabra aquí, que habla acerca de Job manteniendo su integridad. Retuvo su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para arruinarlo sin causa. En el verso 9 de ese mismo capítulo 2 de Job también se vuelve a utilizar esa palabra. Y dice, entonces le dijo su mujer: aún retienes, y ahí se repite esa palabra que se traduce sostuvo en Hebreos 11:27. Aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Bueno, ahí está la idea de esa palabra, sostenerse, ¿no? Es la idea de aferrarse a algo soportando la adversidad. Job se aferró a la soberana voluntad de Dios, soportando la dura adversidad que le había venido en ese momento. Perdió sus bienes, perdió sus hijos y le vino una gran enfermedad. Y todavía en medio de esa circunstancia, él se mantenía íntegro en su fe a Dios. Eso es sorprendente, es esa palabra retener allí. Pero también la Septuaginta, ¿sí? Cuando traduce del hebreo al griego, el Antiguo Testamento, utiliza esa palabra en Isaías capítulo 42, versículo 14, y dice así el texto que lo tienen aquí. Desde el siglo he callado, he guardado silencio. Y esa guardar silencio, que a nosotros nos parecen dos palabras, es una sola, y es esa misma palabra que se traduce sostener en Hebreos capítulo 11, verso 27. Y me he detenido, daré voces como la que está de parto, asolaré y devoraré juntamente. ¿Sí? Bueno, el texto ese de Isaías habla de la paciencia de Dios soportando la impiedad hasta el momento justo de hacer su voluntad, ¿no? Es guardar silencio. Interesante eso, ¿sí? Así que esa expresión se sostuvo, como viendo al invisible, se sostuvo,
significa esto: se aferró a Dios esperando en silencio. Y ese es el acto de fe del que habla el texto acerca de Moisés. Se aferró a Dios y esperó en silencio. Así que hay una obra de la fe que nos capacita para saber esperar en silencio aferrados a Dios. No es fácil eso. No es fácil. Primero esperar y después esperar en silencio, son dos cosas que requieren un poder sobrenatural, ¿sí? En los momentos difíciles. Todos coincidimos en que necesitamos un poder sobrenatural para saber esperar en silencio, especialmente en los momentos en que estamos bajo la presión de circunstancias adversas. Así que Moisés dejó Egipto porque entendió que debía esperar en silencio el tiempo de Dios. Ese acto de fe, por fe dejó Egipto. Bueno, ¿por qué dejó? Bueno, no, dejó porque justo salían por las plagas y que Dios la mandó al... No es ese momento, es el otro. Cuando dejó Egipto la primera vez. ¿Por qué? Porque entendió que debía esperar en silencio el tiempo de Dios. Y eso es un gran acto de fe. Vamos a responder 3 preguntas para explicar ese acto de fe de Moisés, ¿sí? Primero, ¿qué estaba esperando? Si dejó Egipto para esperar, ¿qué era lo que él esperaba? ¿Qué es lo que estaba esperando? Bueno, él esperaba el cumplimiento de la voluntad de Dios en su vida. Éxodo 2:11 nos dice que Moisés, hecho ya grande, salió a sus hermanos. En el momento de su conversión, dejó Egipto y se entregó por entero a servir al pueblo de Dios. Una pasión que viene en todo nuevo convertido. Toda persona que se convierte siente pasión por el pueblo de Dios. Esteban, este primer mártir de la iglesia cristiana, en Hechos capítulo 7, cuando él habla acerca de este hecho, acerca de Moisés, dice así de esta manera, que cuando cumplió 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos. ¿Sí? Bueno, ¿por qué los visitó? ¿Por qué le vino al corazón visitar a sus hermanos? Bueno, porque de alguna manera que el texto bíblico no nos dice, él supo que la voluntad de Dios era que fuese el que habría de libertar a los hebreos de la esclavitud. No sabemos porque el texto no dice de qué manera sucedió este entendimiento de Moisés para saber que él era el que había de libertar al pueblo de Israel. Bueno, no sabemos en qué momento sucedió. Pero Hechos capítulo 7, versículo 25, Esteban relata esto y dice esto. Él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. O sea, él ya tenía el entendimiento claro, yo soy el que Dios ha escogido para darle libertad al pueblo judío. Él ya lo sabía. Y cuando fue a hacer este acto de intervenir en su pueblo y darse a conocer, no sucedió como esperaba, pero él pensaba eso. Ustedes, si Dios me lo dijo a mí, dice que ya preparó al pueblo para que entienda lo mismo, ¿sí? No sabemos, hermanos, cuánto tiempo le llevó a entender la voluntad de Dios, tampoco se nos da tiempo de eso, desde su conversión hasta ese momento, como para ser líder de Israel, pero su respuesta, la respuesta de Moisés ante esta revelación de Dios, ante este conocimiento de lo que Dios quería de él, su respuesta fuera de un nuevo convertido. ¿Cuál es la respuesta de un nuevo convertido ante la voluntad de Dios? Es el primer amor, hacemos todo con pasión. Apenas nos convertimos, pero saltamos de alegría y además todo lo que Dios quiere lo hacemos. Apenas pasa, cuando el Señor me salvó, yo así me calcé la Biblia acá y me iba al trabajo, me iba a todos lados con la Biblia bajo el brazo. Después entendí que no era necesario porque la vida de uno refleja, y dejaba la Biblia en el trabajo cerquita de donde se cambiaban mis compañeros para que ellos vean la Biblia. Unas cosas que uno hace de todas las maneras para dar testimonio de la fe, porque tenemos una pasión, un fuego que nos quema y queremos dar a conocer a Cristo. Bueno, eso fue lo que le pasó a Moisés ahí. Visitó a sus hermanos porque ese fuego de la conversión, de la salvación, lo llevó a entregarse por entero al pueblo de Dios, que es una cosa lógica que pasa. Si alguien se convierte y no tiene ningún deseo de servir al pueblo de Dios, lo más probable es que en realidad no haya ninguna conversión allí. Pero eso fue lo que hizo. Hizo lo que todo nuevo convertido hizo, ¿sí? Inmediata y con verdadera pasión y amor por el pueblo de Dios, inmediatamente se entregó a eso, ¿sí? Él pensó que la liberación bajo su liderazgo sucedería inmediatamente. Se salvó, Dios le dijo, vas a ser el libertador, bárbaro. Y entonces ya inmediatamente voy a libertar al pueblo. Es lo que uno hace cuando se convierte, obediencia inmediata, ¿sí? Por eso es que él visitó a su pueblo, a sus hermanos, llama aquí, justamente para liberarlos. Pero Dios le haría entender que debía esperar para eso, ¿sí?
¿Cómo supo? Es la segunda pregunta. ¿Cómo supo que debía esperar? ¿Cómo supo Moisés que debía esperar? Porque por eso dejó Egipto, para esperar el tiempo de Dios. ¿Cómo lo supo? Bueno, las cosas no sucedieron como debían suceder. Él se dio cuenta que las cosas no sucedieron como debían, y yo hago el acento en debían suceder, porque había una manera en que esto debía suceder y no de otra. Y él se dio cuenta, después de los eventos que vio, que acá no está pasando como debe pasar, y entonces debo esperar. Interesante eso. ¿De qué manera debían suceder esas cosas? ¿Qué cosas? Bueno, Dios le dijo, vos vas a ser el líder de Israel, para liberarlos y sacarlos de esta esclavitud. Él era un hombre preparado para la guerra, entrenado en la milicia de Egipto. Él sabía cómo funcionaba la autoridad y el liderazgo. Si yo voy a ser líder de este pueblo, las cosas deben suceder de una manera, ¿sí? Si él sería el líder libertador del pueblo, era necesaria una cosa que no puedes dejar de faltar si alguien va a asumir un liderazgo en cualquier lugar. Era necesario que los hebreos lo aceptaran como líder, ¿sí? Eso debía suceder para que él entendiera, Dios está abriendo el camino, es el momento para hacerlo, ¿sí? El pueblo debía aceptarlo como tal, como un líder, ¿sí? Este es un principio, queridos hermanos, universal, en el diseño de Dios. Nadie puede ser líder si las personas a las que debe liderar no lo aceptan. Por eso una de las reglas de los estatutos de la UCB es que cuando alguien es propuesto para ser pastor en una iglesia, se toman 2 años de prueba, ¿sí? Cosa que la iglesia aquí, la membresía aquí, me puso a mí a prueba 2 años. ¿Para qué? Para que, bueno, después de 2 años de observar, digan si es la persona que queremos o no es la persona que queremos, ¿sí? Sucede lo mismo cuando alguien en una iglesia que está creciendo como la nuestra, empezamos a ver hombres, hermanos que están, se nota que hay en sus corazones deseo para poder estar en el ministerio, entonces, bueno, sucede lo mismo, la iglesia va observando eso, ¿sí? Ese llamado, si realmente es un llamado de Dios o no lo es. Pero nadie puede en realidad liderar a las personas si las personas no lo aceptan. Si llegado el momento no pasa, una manera que no llegue a pasar. Pero si llegado el momento este pastor llega a darse cuenta que el ministerio de este pastor no está siendo recibido y yo tengo que pensar que yo tengo que ir a otro lugar. Esa es una de las maneras que yo entendería que mi tiempo aquí se terminó. No estoy diciendo que me doy nada, no estoy dando a entender nada, hermanos, por favor. Simplemente estoy diciendo cómo funciona esto, cómo funciona este diseño. Yo no me podría quedar a la fuerza si yo sé que toda esta membresía de esta iglesia no acepta mi liderazgo. Tendría que entender que ya mi tiempo se acabó, se terminó. Hay un hombre, un misionero que queremos mucho, es un hombre ya anciano, ya dejó su ministerio en Sudamérica, ya hace tiempo que está en Norteamérica, pero cuando volvió a Norteamérica empezó a buscar iglesias donde congregarse y donde servir. Una iglesia lo llamó al pastorado y al poco tiempo de prueba, después le dijeron un hombre de mucha experiencia y realmente amado en el Señor, pero dijeron que no querían su liderazgo. Claro, no se quedó a la fuerza, se fue, ¿sí? Nadie impone un liderazgo y Moisés sabía eso. Si yo voy a ser líder, la gente me tiene que recibir como líder, si no, no va a funcionar esto, no sucede de otra manera, ¿sí? En el diseño de Dios nadie se impone como líder, la membresía debe aprobarlo, ¿sí? Por eso tenga cuidado con esos que se escapan de alguna iglesia y van, se alquilan en un local y se abren y se ponen ellos mismos como pastor. No es así, no funciona de esa manera, ¿eh? ¿Y cómo sos líder? No, yo agarré eso y me fui porque nadie me aceptaba en otra iglesia, me abrí aquí y abro y el que quiera venir, que venga, que yo soy el pastor. No funciona así, ¿eh? Ni aun Cristo se honró a sí mismo nombrándose ¿cómo? Sumo sacerdote. Él no se nombró sumo sacerdote Cristo. Ni él se nombró a sí mismo sumo sacerdote, sino que, ¿quién lo nombró? La máxima autoridad universal. Le dijo, tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Y ese es un acento para decir, parte de allí todo el orden de autoridad que se da en el universo. Parte del Dios Supremo impartiendo autoridad a personas que administran esa autoridad. Y ni aun Cristo se nombró a sí mismo. Y esto lo sabía Moisés. Lo sabía muy bien.
Los que son llamados al ministerio pastoral deberían esperar a ver que los miembros de su iglesia, de su propia iglesia, confirmen los dones para tal función. Y eso es lo que decimos, y eso es lo que observamos siempre. Porque la gente de los que están ministrando aquí en nuestra iglesia, va a decir, ¿sabes qué? Y eso es el comentario que después se empieza a notar, que uno dice, mira vos, Dios va confirmando. Alguien empieza a enseñar y la gente dice, ya, la verdad que tu enseñanza fue buena, veo que tenés don para esto. Y quien está en eso debería tomar eso y decir, bueno, esto me hace pensar que quizás sí, este es mi lugar, Dios va confirmando. Ahora, cuando uno empieza a enseñar y la gente dice, no hay respuesta, hay que pensar que quizá o no soy llamado al ministerio o hay que esperar. Pero las cosas a la fuerza, no en el ministerio, ¿sí? Y eso se aplica justamente a los demás ministerios en la iglesia, ¿sí? Lo mismo se aplica a todos los ministerios. El consenso oficial y no oficial de la congregación sirve para saber que es el momento de Dios para hacer tal o cual otro ministerio en la iglesia. Moisés, habiendo sido un líder militar, por eso usted, cuando el pastor dice, yo te doy y te propongo este ministerio porque veo que, créanlo que es así, este pastor no va a darle ministerio para que usted se quede en la iglesia. Eso no voy a hacer nunca. No usamos el ministerio para conquistar a nadie para que se quede en la iglesia. No hacemos eso de ninguna manera. Lo hacemos porque hemos observado a una persona, vemos los dones, vemos la disposición, vemos la madurez, y entonces decimos, bueno, podrías desarrollar este don, asúmalo con confianza, que en realidad vemos que puede ir adelante en la obra de Dios de esa manera. Moisés, habiendo sido un líder militar, sabía de la importancia de la aprobación y aceptación de la gente para poder liderar, ¿sí? Pero no sucedió lo que él esperaba. Él pensaba que sus hermanos entenderían que Dios le daría libertad por mano suya, pero no sucedió lo que esperaba. ¿Quién te ha puesto por príncipe o juez sobre nosotros? Fue las peores palabras que podía haber escuchado. Moisés, Dios me habló, wow, se convirtió, la voluntad de Dios, maravilloso, vamos a liberar todo lo demás. Y llega y dice, ¿quién te ha puesto a vos por juez o príncipe sobre nosotros? En ese momento es en que él decide huir. Es en ese momento que él decide huir. ¿Por qué deja Egipto? ¿Por qué Hebreos capítulo 11, verso 27 dice que por fe dejó Egipto? Porque hasta ahora nosotros decimos, bueno, esto no parece, pastor, a un acto de fe. Esto parece como alguien se equivocó en su entusiasmo nuevo convertido, acá hay todo errores. Pero Hebreos capítulo 11 dice que esto fue un acto de fe. Bueno, dejó Egipto porque el pueblo lo rechazó. ¿Cómo liderar a un pueblo que no quiere ser liderado por él? Se supo que había matado al egipcio, ¿se acuerdan? Se dio cuenta cuando el hebreo le dice, ¿pensás matarme como mataste al egipcio ayer? Y entonces, wow, se supo. Él lo había escondido para que no se sepa, sí, el asunto, pero se supo. Así que eso fue otra de las razones por las cuales dejó. Esa acción no fue planificada, hermanos, por Moisés. No es que dijo, bueno, acá yo voy a empezar a matar egipcios para liberar al pueblo de Israel. Y empezó por uno. No. Los eventos relatados en el idioma hebreo, justamente estuve escuchando a un predicador para examinar ese texto y él es estudioso del hebreo, es judío, y estudiaba el texto y lo explicaba que lo que se relata en el momento es que fue un hecho fortuito, hablando humanamente, donde él observó algo que era muy común y era un egipcio golpeando, pero con tal violencia que eran golpes certeros para darle muerte. O sea, se encontró con la situación que alguien corría peligro de morir y en ese momento hace lo que cualquiera de nosotros haría cuando vemos que alguien está siendo golpeado al punto de morir. ¿Qué hace uno? ¿Se queda cruzado de brazos? No, uno interviene e intervino siendo él un hombre de ejército, un hombre fornido que a los 120 años cuando murió tenía la misma fuerza que a los 20, dice la Biblia. Pero el asunto es que era un hombre y le dio un golpe que le causó la muerte. Y lo que se entiende por el idioma allí es que él no tenía pensado matarlo. Pero el golpe fue en ese momento tan certero y tan fuerte que él lo mató sin haber tenido la intención de matarlo. Y por eso lo escondió, porque se encontró con una situación que él no estaba esperando, ni él pensaba en eso, ¿verdad? Así que ese hecho también fue la razón por la cual él dejó Egipto, porque cuando se dio cuenta que se supo, bueno, huyó a Madián, ¿verdad? Lo otro que dice el texto en Éxodo capítulo 2 es que él tuvo miedo y por eso huyó. Él tuvo miedo y huyó. ¿Tuvo miedo del rey? Y esa es la pregunta a responder, ¿verdad? Para entender que
esto coincide en realidad con Hebreos capítulo 11, verso 27. La pregunta sería, ¿un hombre de guerra tuvo miedo del rey? Si nosotros leemos la historia de Moisés, él había ido al frente del ejército de egipcio e incluso ganó batallas en África. Un hombre preparado para la guerra. Y dice Esteban, poderoso en palabras y hechos. Era un hombre de temer, Moisés. Sí, un hombre fornido, mantuvo su fortaleza física hasta el día en que murió. ¿Un hombre de guerra le tuvo miedo al rey? Bueno, es difícil de pensar, sí. Además, si ustedes saben la historia, después que dejó Egipto, llegó a Madián. ¿Y cuál es el primer evento que sucede cuando llega a Madián? Bueno, él se encuentra con las hijas de Jetro, que era sacerdote de Madián, un creyente, se encontró por allí. Y las hijas de Jetro estaban llevando las ovejas a pastar, y había otros pastores que las estaban acosando, que las estaban atacando. ¿Y él qué hizo? Y las defendió. No pareciera como que Moisés es un hombre que le tenga miedo a otro hombre. Enseguida, cuando se encontraba con un evento donde él tenía que intervenir para salvarle la vida a alguien, no tenía temor. Era un hombre valiente, Moisés. Era un hombre que si tenía que poner su propia vida para salvar a otro, la ponía. No pareciera ser el carácter que nos pinta la Biblia acerca de Moisés, que era alguien que le tuviese miedo al rey. ¿Sí? No parece que Moisés fuese esa clase de hombre que se esconde de miedo a otro hombre. ¿Sí? En un evento el evento, queridos hermanos, en que mata al egipcio, no estaba en sus planes, como acabo de mencionar. No lo mató en realidad al egipcio como parte de su campaña libertadora, ¿no? Mato a uno, lo llevo porque si lo hubiese matado como parte de su campaña libertadora, ¿qué hubiese hecho? No lo hubiese escondido. Lo hubiese agarrado y lo hubiese llevado a la plaza de la capital de Egipto y dice, miren acá, así voy a hacer con todos ustedes. No tenía pensado eso. Lo escondió a propósito porque no lo sorprendió ese hecho. ¿Sí? Lo usaría incluso para sembrar el terror entre los egipcios, pero lo escondió porque sabía que así no se hace la obra de Dios. No era esa su intención, libertar al egipcio de esa manera, a Israel de esa manera. ¿Sí? Así que el temor que sintió Moisés, y así que usted puede agarrar este argumento, no me voy a pelear si usted no lo agarra, pero el temor que sintió Moisés es el temor que siente un creyente sensible a la voz de Dios cuando se da cuenta que no está siendo dirigido por Dios. Me pongo en ese lugar y las cosas no están saliendo como yo pensé que iban a salir en esta intención de hacer la voluntad de Dios. Es el mismo temor. Cuando recién nos convertimos, hermanos, tenemos una sensibilidad a la voz del Espíritu que estamos preguntándonos todo el tiempo, ¿esto será pecado? ¿Esto no será pecado? ¿Esto estará bien delante de Dios? Es la sensibilidad que todo creyente nuevo tiene, que después por pereza espiritual vamos creciendo y vamos perdiendo un poco de esa sensibilidad a la voz del Espíritu de Dios que nos dice, eso está mal. Pero apenas nos convertimos estamos preguntando, ¿esto está bien? ¿Será que esto no lo puedo hacer? Incluso hasta dejamos de hacer cosas que no son pecado, pero la sensibilidad que tenemos nosotros encima a la voz de Dios es tremenda. Y pienso que ese fue el temor que tuvo Moisés aquí, de saber que esto no se hace así delante de Dios. El temor de estar fuera de la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Y por qué digo esto? ¿Es el único argumento, a mi parecer? Bueno, no. Esta idea cobra fuerza cuando consideramos que pasan los 40 años en el desierto, ¿sí? Y Faraón, que procuraba su muerte, fallece. ¿Sí? Esteban relata y dice que pasados los 40 años se le dijo a Moisés, mira, los que procuraban tu muerte ya murieron todos. Faraón se murió y todos los que procuraban se murieron. ¿Qué haría si Moisés sabe que falleció Faraón y todos los que procuraban su muerte? ¿Hubiese? Listo, ya está. Al que le tenía miedo, ya se fue, vuelvo. Si hubiese sido por miedo, él hubiese vuelto al instante. Pero ustedes conocen la historia, ¿verdad? En capítulo 3 del libro de Éxodo, cuando Dios lo llama después de 40 años. ¿Cómo fue su respuesta? Hay capítulo 3 y capítulo 4, todas objeciones de Moisés, diciendo, no, manda a otro. Sí, pero manda a otro, no soy yo apto. ¿De qué tenía miedo? ¿Del rey? No. Tenía miedo de no estar haciendo las cosas bien. No soy la persona apropiada. Su miedo era de no hacer las cosas correctamente delante de Dios. ¿Sí? Si hubiese sido el temor a la ira del rey,
lo que lo detuvo en realidad, hubiese vuelto a saber que había fallecido. ¿Sí? Pero sus objeciones, las objeciones de capítulo 3 y 4 en el libro de Éxodo, tienen que ver con su miedo a no ser capaz de hacer la voluntad de Dios. Y escuchen un texto más que refuerza esta idea, ¿sí? Que no está clara en el texto, pero junto a las evidencias y me llevan a esa conclusión. Hechos capítulo 7, versículo 27 y 29, dice así cuando Esteban relata ese momento. ¿Sí? Dice así: entonces, el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Y escuche el verso 29. Al oír esta palabra, Moisés huyó. ¿Cuándo huyó? ¿Cuando supo que el rey quería matarlo? No, cuando oyó esta palabra. Después, el relato del libro de Éxodo dice después de eso, cuando el faraón supo esto, quiso matar a Moisés, pero fue después. Pero él ya había determinado huir antes de que faraón se enterase de todo esto y determinase buscar a Moisés para matarlo. Así que entiendo, queridos hermanos, que fue esa crisis que pasa a todo creyente cuando dice: wow, no, me doy cuenta que esto así no funciona la obra de Dios. Las cosas no están saliendo como yo pensaba, esto es un desastre. Es el miedo de todo creyente nuevo de saber que no está haciendo las cosas bien delante de Dios. Por eso, al oír esto, ese rechazo de ese hermano suyo, de su pueblo, ese rechazo, dijo: no, Dios no está guiando esto. Tuvo miedo de hacer las cosas mal. ¿Sí? Esteban no menciona la ira del rey como causa de su ira, no la menciona. Si hubiese sido la ira del rey, Esteban hubiese dicho: le tuvo miedo al rey y huyó, pero no lo dice. Es más, no menciona a Faraón en ningún momento en su relato. Pienso que esto trae luz, queridos hermanos, sobre la aparente contradicción entre Hebreos 11, 27 y Éxodo 2. Uno dice que no tuvo miedo y otro dice que tuvo miedo. Está hablando de dos situaciones diferentes, ¿verdad? Finalmente, el rey quiso matarlo, es la otra razón por la cual huyó, pero no porque le tuvo miedo. Sencillamente se desató una campaña en contra de él, un evento que es mencionado luego de que sintió temor. Hebreo nos dice que no temió esa ira del rey. O sea, se desató la ira del rey contra él, pero él no temió la ira del rey, como para acentuar la carta a los hebreos, que esa no fue la razón por la cual se fue. Simplemente fue un evento que, junto con los demás, lo llevaron a entender que no era el tiempo de Dios, de la voluntad de Dios, y debía esperar. En tercer lugar, la tercera y última pregunta es: ¿cómo actuó la fe en su espera? ¿Cómo actuó la fe en su espera? Bueno, el texto de Hebreos dice que se sostuvo como viendo al invisible. O sea, él determinó esperar. Él determinó en ese momento, cuando se dio cuenta que las cosas no salían como debían salir, porque en el plan de Dios no se hace así, bueno, determinó esperar. Determinó esperar. No siguió avanzando en contra de las circunstancias y de las personas. ¿No? Uno a veces en la pasión de: no, esto es del Señor, no importa todo lo que se está destrozando delante mío, esto es del Señor, yo sigo adelante, no importa lo que me digan, yo sigo adelante. No, él dijo: no vamos a avanzar con esto. Yo quiero libertar a mi pueblo, me inspira compasión mi pueblo esclavizado, pero no veo que Dios esté acompañando esto, voy a esperar. Y es muy difícil eso, hermanos, cuando él estaba viendo a su pueblo sufriendo en ese momento. El castigo al que estaba siendo sometido sus hermanos allí mueve el corazón de cualquiera. Decir: no, lo tengo que liberar ahora es el momento. Y los pensamientos que pudieron haber venido al corazón de Moisés en ese momento: ¿cómo, Señor, no ahora? Pero está sufriendo mi pueblo. Él acaba de caerle las fichas de la situación de su pueblo en ese momento. Dice: ¿cómo Dios no los va a libertar ahora? Si él hubiese sabido en ese momento, le hubiese dicho: te faltan 40 años. Y Dios, se cae ahí, me ataca el corazón. Pero no es el momento en este. Dios no se mueve por urgencias, hermanos. Dios no se mueve por urgencias, hermanos. Él determinó esperar. Ese fue un acto de fe. Empecinarse y forzar las cosas porque sentía una profunda pasión por Dios y su obra no era una respuesta de la fe, sino de la insolencia y del orgullo. Y por eso se habla de fe ahí, porque él reaccionó a algo contrario a sus impulsos naturales, a las emociones y a las circunstancias, algo contrario a eso.
Incluso se exponía a que le dijeran del pueblo, vos estás huyendo, sos un cobarde. Se exponía a eso. Pero él actuó en fe, dice la carta a los Hebreos. ¿Sí? Ir adelante en contra de todo y de todos no es fe, hermanos. Eso no es fe. Pasar por arriba a todos, ir en contra de todos, eso no es fe. Eso es insolencia desde la Escritura, ¿verdad? La fe sabe detenerse cuando se da cuenta que Dios no está acompañando lo que hacemos. Las personas impulsivas y controladoras quieren arreglar todo enseguida, ¿no? Ven algo desarreglado, ven una cosa en la iglesia desarreglada, enseguida piensan, o dice, el pastor debería ya enseguida sacar el cayado y dar un golpecito a esa oveja en la cabeza para que deje de hacer lo que está haciendo, ¿no? ¿Por qué no hace nada el pastor acá? ¿No? Así pensamos. O lo pensamos cuando vemos una familia, ese padre, ¿por qué no está haciendo? No estamos en ese contexto y no entendemos las situaciones, ¿verdad? Moisés, impulsado por la pasión por la obra de Dios, quiso resolver el problema lo antes posible, pero Dios tenía sus tiempos y lo aprendió al sostenerse como viendo al invisible. ¿Qué significa esa expresión? Viendo al invisible. Bueno, aprendió una cosa maravillosa Moisés ahí. Aprendió a ver a Dios donde otros no lo ven. Piense conmigo, si usted leyó Éxodo, piense en las plagas. Durante un año, Moisés, una plaga por mes, se estuvo desplegando. La Biblia habla del brazo extendido de Dios, derramando esos juicios tremendos sobre la nación de Egipto, el imperio egipcio. Sí, devastando a la nación, porque quedó empobrecida. En las últimas plagas, ya es el pueblo mismo que viene a decir a Faraón, che, date cuenta que estamos arruinadísimos, déjanos ir. Y el faraón dice, no, se endurecía más, pero quedó arruinado Egipto por plagas de eventos sobrenaturales que habían sucedido allí, ¿verdad? ¿Se acuerdan la plaga de la sangre del río? Yo pienso que era hacerle recordar acá, esta es la sangre de todos los niños que ustedes mataron acá. Tremendo eso, pienso yo que eso fue la razón de la plaga de la sangre del río. Un juicio que Dios le dice, yo no me olvido de esos niños que ustedes lanzaron allí y los mataron. Toda la sangre viene hoy contra ustedes. Uno cuando ve las plagas, ¿qué tiende a decir? Esto no es humano, esto es divino, esto es sobrenatural. O sea, si uno quiere pensar que no veían al invisible, la evidencia de Dios estaba completamente clara allí, ¿sí? Se podía percibir la presencia de Dios cuando las plagas estaban siendo derramadas, ¿sí? En ese contexto. Pero los ojos de la fe, queridos hermanos, pueden ver a Dios obrando cuando parece que Él no está obrando. Y eso es, se sostuvo como viendo al invisible, viéndolo en situaciones donde nosotros estamos que parece que Dios no está obrando, mientras esperamos el tiempo de actuar, ¿sí? Los años en Madián fueron la escuela del carácter para Moisés. Dios lo estaba preparando para saber cómo tratar con un pueblo rebelde y duro. Él quería un pastor y por eso lo llevó a Madián. ¿Sí? La realidad de Dios obrando en el silencio fue la verdad a la que se aferró para sostenerse durante 40 años. ¿Sí? Eso fue lo que sucedió. Él empezó a darse cuenta que si no es el tiempo para esto, es el tiempo para otra cosa. Y en la vida rutinaria de estar cuidando ovejas y formando su familia, siendo un hombre de hogar, Dios estaba obrando en él. ¿Sí? Uno podría decir, acá se ve a Dios, acá no se ve a Dios obrando, pero la fe lo llevó a ver a Dios donde no se lo puede ver. Donde parece que no está obrando, él vio a Dios obrando en su propia vida y en su propio corazón. Es la misma fe que vemos en Simeón. Si usted leyó Lucas, se acordará de quién estoy hablando. Un hombre que suponemos era anciano y solo esperaba la promesa de Dios que Dios le hizo. ¿Cuál era la promesa para Simeón? En Lucas capítulo 2. No vería la muerte hasta que viese a quién, al ungido del Señor. No sé cuánto esperó este hombre, pero este hombre esperó eso. Y cuando lo vio al Señor que traían sus papás, al Señor lo traían para presentarlo, como era costumbre en Israel, apenas había nacido, ¿sí? Cuando lo vio, Simeón dijo, ahora despides a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. Listo, ya está. Esperar para ese momento. Es esa fe que espera. Es esa fe que espera hasta el momento en que se cumple lo que Dios dijo.
y sabe esperar, sabe ver a Dios cuando parece que Dios no está obrando. Es la misma fe de Ana, que estaba en ese mismo lugar donde estaba Simeón, la anciana de unos 100 años, que era viuda hacía 84, y sin apartarse del templo, desde que fue viuda, a más o menos 20 años, servía de día y de noche con oraciones y ayunos en el templo, y también esperaba lo mismo. Y tuvo la bendición de ver al niño Jesús ser presentado por sus padres, esperando ahí. No se apartaba del templo, ayunos y oraciones. ¿Qué está esperando esta mujer? La salvación de Dios. Ver al Mesías, al ungido. Y esperar. Y esperar. Nada más que esperar. Hasta que al fin de sus días, alrededor de los 100 años, vio sus ojos al Salvador. Esperar. Qué grandioso premio, ¿verdad?, para tan larga espera. Hay muchos otros ejemplos que podríamos citar de lo que significa la fe que nos ayuda a saber esperar. Quizá de esto se trata, queridos hermanos, el desafío para tu fe en este tiempo. Saber esperar, tratando de no manipular a las personas y a las circunstancias, asumiendo como una escuela del carácter, una rutina de tu bajo perfil en lo que pareciera que no estás haciendo nada importante. Pero la realidad que te está sucediendo algo muy importante. Dios está trabajando en vos. Y Dios está obrando en vos. En la rutina del hogar, de las responsabilidades, uno tiende a pensar, yo pasé por esa etapa, la juventud, pensar que si no estoy haciendo servicio en la iglesia o yendo a salvar las misiones a algún país donde el evangelio no ha sido predicado, o algún otro servicio, no está pasando nada con Dios aquí. Sin embargo, he aprendido a través de todos los años que he esperado hasta que Dios me puso en el ministerio, cómo Dios usó todo ese tiempo para trabajar en mí, en realidad. Y eso es el obrar de Dios. No son pocos los creyentes que han huido de las situaciones que Dios quiso utilizar para formar en ellos a Cristo. La impaciencia es terrible, hermanos. La impaciencia es muy peligrosa. Cuando estamos en una situación de presión, nuestra intención es queremos resolver esto. Queremos resolverlo inmediatamente. La presión nos lleva a decir, hay que resolverlo. Si estamos sufriendo algo, queremos dejar de sufrir. Si tenemos alguna otra situación difícil, queremos resolverla ya. Y no siempre tenemos la capacidad de poder decir, no voy a esperar, lo voy a soportar, lo que tenga que soportar. Si es una enfermedad, la voy a soportar. Si Dios me sana, buenísimo, y si no me sana, la soportaré y veré qué me quiere enseñar el Señor. Esperaré aquí, guardaré silencio delante de Él y voy a esperar. ¿Cuántos jóvenes en realidad se han terminado casando con un incrédulo porque no han sabido esperar? Esperar. No han podido disfrutar la delicia de lo que es conocer a Cristo en la soltería, de tener una soltería piadosa, guardándose puro para el Señor. No han tenido la bendición de ver lo que significa en realidad guardar sus vidas puras para el Señor, tener esa escuela del aprendizaje donde se desarrolla el carácter de una manera tremenda, donde uno tiene que tener la fortaleza para decirle no a muchas pasiones, decirle no a muchas presiones de este mundo, para decir voy a esperar, para que cuando me case en la voluntad de Dios y no con el primero que pase o la primera que pase, ¿no? Para satisfacer los deseos naturales que uno tiene, porque dice, me estoy quemando. Bueno, ríndete a la cruz de Cristo, somete todas esas emociones y deseos y anhelos en la cruz de Cristo, para que aprendas a esperar y tu carácter se fortalezca y no seas un niño mimado que dice, si no lo tengo me pongo a llorar. Aprende a esperar. No todo se te va a dar en el instante, no todo va a suceder en el mismo momento. Dios a veces nos hace esperar para que nosotros aprendamos a no ser niños caprichosos que todo se nos da en el mismo momento. Y así un montón de otras cosas, ¿no? Pero huir de la escuela de Dios no es lo mejor que podemos hacer para aliviar el peso de la carga. En gimnasia o en levantamiento de pesas, los músculos en un momento empiezan a doler, hermanos. Tiene que aguantarse el dolor. Usted lo deja descansar un poquito, después cuando va a levantar, dice, esto que levantaba, se fortalece uno, hermanos, esperando. Entonces no pasa nada, no, te está fortaleciendo el músculo de la fe al esperar.
Eso es lo que está haciendo Dios. Nosotros somos muy ansiosos, hermanos, todos por naturaleza. Somos muy ansiosos. Y a veces esa ansiedad nos lleva a cometer errores gravísimos, gravísimos, queridos hermanos, que a veces pagamos toda la vida, toda la vida. ¿Sí? Quizá de esto se trata el desafío de la fe en tu vida. No seguir avanzando en algo que no va por los carriles que indican los principios de Dios. Quizás se trata de eso en realidad. Te das cuenta que lo que estabas haciendo, ahora me doy cuenta que esto no coincide con los principios de Dios. Me metí en esto mintiendo, me metí en esto engañando. Pero tengo lo que quería. Dios me bendijo, perdón. Qué error gramatical, ¿no? Me bendijo. Que tengas lo que vos pensaste tener no significa necesariamente que Dios estaba acompañándote en eso. ¿Cuántos narcotraficantes viven llenos de plata? Tienen lo que quieren. ¿Significa que Dios está con ellos? Tengamos cuidado. Tener lo que queremos no necesariamente significa que Dios ha estado guiando las cosas. Y a veces no nos damos cuenta hasta más tarde cuando empiezan a venir las consecuencias. Y las consecuencias de eso. Y ahí nos desconcertamos porque decimos, pero yo pensaba que Dios, tal cosa, tal cosa. Me acuerdo que en mi juventud los errores que cometió, uno de ellos fue haberme convencido en mi corazón. Tenía todos los versículos marcados en la Biblia, no en esta, sino la que tengo, la tengo guardada todavía, de todos los versículos que yo pensé que el Señor me había revelado. Los tengo ahí para acordarme de mis errores en realidad. Los tengo marcados. ¿Cómo puede ser? Y mi gran crisis en un momento espiritual fue, Señor, tú me hablaste. Y yo le decía al Señor en mi corazón, Señor, ¿cómo puede ser? No entiendo. Y lloraba diciendo al Señor, pero me dijiste esto. Hasta que después, en su momento, madurando, dije, tenés razón, no me dijiste nada vos. Era mi deseo el que me hizo creer que eso era lo que tú me decías y no era realmente. Me choqué un montón de veces con la pared de mi orgullo y hasta que aprendí que Dios me estaba diciendo que no, que no. Faltaba nomás que aparezca el burro de Balaam diciéndome, basta, no sigas caminando en ese... Tu camino es perverso delante de mí, tiene que decirnos Dios a través de un burro para hacernos darnos cuenta que no estamos haciendo las cosas de la manera que deben suceder. Y nosotros queremos que sucedan para que se dé lo que nosotros queremos, pero Dios dice, no es esa la manera, no es esa la forma que yo obro. No estoy yo ahí, no estoy contigo. Quizá ese sea el desafío de la fe, que desistas en algo que has pensado que es la voluntad de Dios, pero no está yendo por los carriles que deben ir. Un noviazgo, hermanos y hermanas, que no tiene el consenso de la iglesia, mira hasta dónde llego. Empieza a pensar si es un noviazgo en la voluntad de Dios. Un noviazgo debe bendecir a la iglesia. Empieza a pensar si no es la voluntad de Dios. Algunos en la presencia del Señor recibirán alabanzas y premios por esto sencillamente, haber sabido esperar. ¿Por qué? Porque es un acto de fe. Saber esperar es un acto de fe. Y por eso aparece en Hebreos capítulo 11, verso 27. Se sostuvo como viendo a Dios en situaciones que no pensamos que Dios está obrando ahí, pero sí está obrando y está haciendo algo. Y termino contándoles esa anécdota preferida mía desde los 14, desde los 15. A los 14 trabajaba en otro lado, pero desde los 15 años trabajé en un lugar donde tenía un patrón malísimo, malísimo, malísimo. Muy malo, ¿verdad? No exagero lo que les digo. Y me convertí, el Señor me salvó a los 16, un año después que entré a ese lugar. Cuando me salvó el Señor, inmediatamente, 4 meses después, el Señor me llamó al ministerio y yo entré a estudiar al Instituto Bíblico. Y el trabajo me servía porque era de mañana hasta la media tarde y de noche iba al instituto a estudiar, 4 años. Y yo tenía la pasión de prepararme para hacer servicio al Señor y ese trabajo me servía por el horario. Pero cada año yo decía, este año me voy, este año me voy, este año me voy. Era insoportable. ¿Sabe cuánto estuve? 7 años. Pero yo después aprendí que estaba haciendo Dios con eso. Me estaba matando mi orgullo. Después seguí matándolo porque siguió vivo mi orgullo. ¿No? Se resistía mucho, y aún hoy todavía queda ahí que estira la mano a veces para salir, pero Dios estaba matando mi orgullo a través de un instrumento que yo no pensé que era el que Dios usaba, pero yo
puedo hoy decir que ahí estaba Dios obrando y yo no sabía que estaba obrando Dios ahí. Lo mismo le digo a los hijos con sus papás. Es decir, mis papás deberían ser otros. Los de la familia Fernández deberían ser mis padres. Ellos, yo los veo, son re felices ellos. Claro, tú no vives adentro. Los de los Fernández deben querer a tus padres, seguramente. Y tú dices, no, acá Dios, no, que eso ahí está obrando Dios, donde tú no ves que Dios está obrando. La fe te va a llevar a ver a Dios donde tú no lo puedes ver. Donde otros no lo ven, pero Dios está obrando. Amado Dios, damos muchas gracias por enseñarnos a esperar. Y pedimos que tú des esta fe que nos capacita para esperar. No solo a los creyentes, sino a aquellos que no son salvos, que viven en ansiedad, que viven golpeándose la cabeza en frustración tras frustración, puedan encontrar esta habilidad preciosa para el alma de saber esperar, solamente en la relación con Cristo. Pedimos tu bendición en nombre de Jesús. Amén.